un informe sobre esta situación migratoria, esta crisis migratoria entre México y Estados Unidos. Hoy tengo entendido que son casi 500,000 de personas migrantes, principalmente de América Central y del Caribe, las que estarían en diversas partes de nuestro país. Y bueno, pues las imágenes más dramáticas son las de los campamentos haitianos en el norte de México, frontera sobre todo con Texas. Fíjate que sí, mi querido Vicente, revisando las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, hasta ayer, bueno, yo te di el dato erróneo, por supuesto, de que era casi 500,000, pero estamos hablando de casi 1,000,000 justamente de migrantes mexicanos que se mantienen a la espera de que el gobierno de Estados Unidos pues establezca alguna política más flexible para que se den permisos de naturalización y de entrada de más migrantes. Por eso México se encuentra hoy, yo considero, mi querido Vicente, que México se encuentra hoy al punto del colapso en materia de migración. La tardanza del gobierno de Estados Unidos para atender el reclamo de miles de migrantes, principalmente de Centroamérica y del Caribe, que buscan una visa humanitaria o el estatus de asilo político en ese país, ha hecho que hoy casi 1,000,000 de personas que huyen de la pobreza y la violencia en sus regiones se encuentren varadas en suelo mexicano. El gobierno federal mexicano está haciendo su parte, pero los esfuerzos oficiales para atender las necesidades del flujo migrante han quedado rebasados. Hoy por lo menos 120,000 migrantes en Tijuana, 40,000 en Rosarito, 85,000 en Mexicali, 70,000 en Nogales, 50,000 en Ciudad Juárez, 45,000 en Ciudad Acuña, 95,000 en Piedras Negras, 67,000 en Laredo, 80,000 en Reynosa y por lo menos 68,000 más en Tapachula deambulan por las calles a la espera de que sus suertes cambien. La cifra de migrantes que solo entre enero del 2020 a lo que va de este 2021 han ingresado a México por la frontera sur en busca de llegar a Estados Unidos, se estiman por lo menos 720,000 personas de todas las edades. Mayormente hombres y mujeres con edades que oscilan entre los 18 a los 45 años de edad. Pero también hay niños y adultos mayores. Se calcula, según cifras del Instituto Nacional de Migración, que dentro de la población migrante, que hoy no tiene una forma segura de subsistencia, hay por lo menos 120,000 adultos cuyas edades oscilan entre los 60 a los 75 años de edad, en donde también resaltan la presencia de por lo menos 58,000 menores con edades entre los 2 a los 17 años de edad. Ellos, los adultos mayores y los menores de edad, que suman más de 178,000 personas, son los que han puesto a prueba a las instituciones de servicios básicos de los gobiernos locales de las principales ciudades fronterizas, en donde se reporta que los servicios médicos y de asistencia social se encuentran al tope de sus capacidades. En Tijuana, Rosarito, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez, por ejemplo, las oficinas del DIF estatal y municipal ya no atienden más solicitudes de asistencia alimentaria y médica. En esas localidades son diversas organizaciones de la sociedad civil las que están corriendo a cargo de la asistencia humanitaria que requieren los migrantes. Igual sucede en Ciudad Acuña, Piedras Negras y Laredo, Reynosa y Tapachula, donde si no fuera por diversas organizaciones no gubernamentales de asistencia social, la mayoría de los migrantes no tendrían un pedazo de pan que llevarse a la boca y sin duda ya muchos habrían muerto por infecciones estomacales y respiratorias, que son los principales padecimientos de salud que afronta esta población. Llama la atención un dato escalofriante, mi querido Vicente, el que refiere que por lo menos el 67% de todos los migrantes que se ubican en estas ciudades fronterizas no tienen en dónde vivir. Es decir, cerca de 482,000 personas están viviendo en la vía pública, principalmente en plazas públicas y parques, en donde se encuentran expuestos a la delincuencia, tanto común como organizada. Y el problema de la delincuencia a la que se encuentran expuestos los migrantes, solo hablando de las citadas ciudades fronterizas, pues es verdaderamente mayúsculo. Es una cifra que no se menciona en ninguna estadística oficial del gobierno mexicano, pero que se conoce y se reconoce como grave por parte de diversas organizaciones de ayuda a migrantes. Se estima que de cada 100 migrantes que desde 2020 permanecen en México a la espera de llegar a Estados Unidos,
por lo menos 30 de ellos han sido extorsionados o se encuentran bajo extorsión por parte de grupos de la delincuencia organizada. Otros 14 de cada 100 migrantes han sido extorsionados por policías locales o funcionarios del Instituto Nacional de Migración, y por lo menos 25 de cada 100 han sido víctimas de robo, secuestro express o algún tipo de fraude por parte de los llamados coyotes. Es decir, solo 29 de cada 100 migrantes no han sido objeto de algún tipo de violencia, robo o extorsión, pero, y esta es la cifra alarmante, por lo menos 568,000 de los más de 720,000 migrantes que se encuentran varados en nuestro país han sido víctimas de algún tipo de delito cometido por parte de la delincuencia organizada o cuerpos de las policías locales, de los que, por supuesto, la mayoría no son conocidos por las instancias ni siquiera por las comisiones de derechos humanos locales o federal. En el orden de la comisión de delitos que se cometen contra los migrantes, la mayor cantidad de extorsiones por parte del crimen organizado se han registrado en la ciudad de Tapachula. Siguen después Tijuana, Nogales, Laredo y Reynosa. Por lo que hace a robos, el mayor índice de estos delitos se registra en Piedras Negras y sigue después Mexicali, Tapachula, Rosarito y Ciudad Acuña. En lo que hace a extorsiones por parte de elementos de las policías locales y de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, la mayor cantidad de estos ilícitos cometidos contra migrantes se han registrado en Tapachula, en Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Rosarito. Mientras que el mayor índice de fraudes y robos cometidos por los coyotes se registra en Tijuana, Tapachula, Laredo, Reynosa y Mexicali. De toda la población migrante que actualmente se encuentra varada en suelo mexicano, a la espera de que Estados Unidos flexibilice su política de protección de asilo temporal, se estima que por lo menos el 70%, es decir, más de 504,000 personas, ingresaron a suelo mexicano entre enero a agosto de este año. Solo el 30%, unos 216,000 migrantes, ingresaron ilegalmente a nuestro país entre enero a diciembre del 2020. Los migrantes que han puesto en jaque las políticas migratorias del gobierno mexicano y también, por supuesto, las de Estados Unidos y que hoy deambulan por las calles de las principales ciudades fronterizas, se estima que al menos el 17% de ellos, o sea, unas 122,000 personas, son de Haití. El 15%, que equivale a 108,000 personas, son de Guatemala. El 38%, es decir, casi el 273,000, son migrantes que provienen de Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Cuba y Costa Rica. En tanto que el restante 30%, equivalente a más de 216,000 personas migrantes, provienen de algunas naciones del cono sur de América, principalmente Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, así como también de algunas regiones de África del Norte, África Central y del Medio Oriente, así como del sureste asiático. Por eso la importancia, mi querido Vicente, de lo que decía el presidente López Obrador justamente ayer, que el gobierno de Estados Unidos debe de dejar de pasar del discurso para pasar justamente a la acción para el plan migratorio que se requiere justamente entre México y Estados Unidos a fin de que termine este calvario en el que viven miles y miles de hermanos de otras partes del mundo. Este es mi reporte, mi querido Vicente. Pues qué interesante siempre escuchar tus reportes, querido Jesús Lemus. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente que además de sintonizarte, de conectarse contigo todos los sábados a las 4 de la tarde, también esté al pendiente en Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura presenta obviamente el espacio que conduce orgullosamente el maestro Jesús Lemus? También está al pendiente de lo que haces en otras trincheras y en las redes sociales. Claro que sí, muchas gracias, mi querido Vicente. Pues a mí me encuentran en redes sociales como Jesús Lemus Barajas en Facebook, y si me buscan en Twitter estoy como @LemusBarajas. Les recuerdo también que tengo por ahí algunos libros que todavía los pueden encontrar en librerías, los más recientes, El Licenciado y Jaque a Peña Nieto, publicados bajo el sello de la editorial HarperCollins. Y si me buscan, y me van a encontrar también mis textos escritos en Los Ángeles Times y en el semanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. Y ahí estamos en contacto en las redes sociales. Muchas gracias, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, Jesús. Es Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura.